¿Está Arturo Gabriel aquí arribita? Millones de violencia. Nuevo León es lo que quisieran, tratar de inhibir la acción, ya no del gobierno, de la misma sociedad. Imagínense. El compromiso de ser el presidente del empleo del entonces candidato Felipe Calderón es un compromiso que se mantiene ya en el ejercicio de la función pública y en la adopción de políticas públicas y de acciones y decisiones de gobierno. Voy a poner nada más un dato. En la crisis del 2009, porque bueno, se juntaron varias crisis. Primero la alimentaria del 2008, y luego 2009 la financiera global, la económica y también la sanitaria. Parece que fue hace mucho tiempo, no fue hace tanto. Pero, ¿qué fue lo que hizo el presidente Calderón? Echó a andar una serie de medidas contracíclicas a través de tres mecanismos: Servicio Nacional de Empleo, paros técnicos y programa de empleo temporal. Gracias a estos tres mecanismos, ayudamos a cerca de 2 millones de personas que estuvieron a punto de quedarse sin empleo, sin ninguna ocupación productiva. La tasa de desocupación nos pudo haber alcanzado niveles cercanos al 10%. Y no pasó eso precisamente porque se tomaron estas decisiones. Y en otros países sí se disparó muchísimo esa tasa de desocupación y no han vuelto a recuperar los niveles que tenían antes de la crisis. Doy otro dato. En el 95 hubo una crisis similar. La caída del Producto Interno Bruto fue cercana al 6%. En aquel entonces se cayó el 8.3% de los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 8.3%. Casi 1 de cada 10 empleos formales. En el 2009 tuvimos una crisis muy similar, también superior al 6% del Producto Interno Bruto de la caída de la economía, y el empleo se perdió en 1.3%, es decir, casi 1 de cada 100. ¿Cuál es la gran diferencia? Precisamente esa, que lo que hicimos fue tratar de preservar el empleo, y en un contexto de paz laboral, porque, fíjate, más de 51,000 emplazamientos a huelga que llevamos en estos 4 años y medio de administración, solamente han estallado 85 huelgas. Es el índice más bajo en la historia de México. ¿Por qué lo comento? Porque en términos de mantener el diálogo social, la relación entre sindicatos e empresas, entrarle con dinero del gobierno para preservar empleo en paros técnicos, Servicio Nacional de Empleo, empleo temporal, becas de capacitación, en fin, ocupación con alguna remuneración, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Pero hoy todavía las decisiones que se están tomando, todas las políticas públicas tienen como principio y fin generarle a las personas, primero, oportunidades para efectos de salir de un esquema de pobreza. Incluido en estos datos del Coneval, la pobreza extrema, por lo menos sí pudimos contenerla, incluso disminuir un poquitín. Pero vamos a poner 4.3% de crecimiento económico en el 2011, 600,000 empleos por año. Son buenos, sí, pero no nos alcanzan. No alcanzan. Y el próximo año podría ser la misma historia, y se va a ir acumulando un déficit, ¿sí? Pero nuevamente, no es desde el gobierno desde donde se crean los empleos, se generan desde la economía, ¿sí? Y con una serie de factores que son los que animan a que pueda haber más o menos inversiones. Claro, toda la inversión pública posible, por ejemplo, tenemos el récord en este gobierno en infraestructura carretera, como en ningún otro sexenio anteriormente, ¿verdad? Entonces, sí tienes que se han construido más de 100 hospitales nuevos, más de 100 nuevas universidades. A ver, ¿cómo se interpreta eso? Pues mucha obra, mucha infraestructura, de regulación, más de 15,000 reglamentos, reglas, normas que eran un poco ociosas o inútiles, quedaron totalmente derogadas o abrogadas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Impulsar la inversión por todos los medios. Pero no solamente depende del presidente de la República, eso es bien claro. Pero lo que ha dependido de nosotros, ahí ha estado, y yo sí diría, lo que pudo haber provocado las distintas crisis que hemos enfrentado en materia de empleo, pudo haber sido 10 veces más de lo que vivimos. ¿Y por qué no ocurrió? Precisamente porque el presidente no quita el dedo del renglón en ser quien se encargue de ver que toda política pública esté encaminada al tema del empleo. Ahora, tú decías que qué opino de esta petición o de esta presión que hay para efectos de que se dejen los cargos, y es un poco paradójico porque se pasó en el 2007 una reforma legal al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales verdaderamente absurda, ¿sí? Como no teníamos antes, que ahora regula las precampañas, ya no las campañas, las precampañas, y que cualquier cosa que, bueno, a mí me denunció el PRI ante el IFE
por andar contestando una cosa como estas, y ni siquiera desde un podio, ¿no? Así un chacaleo como le llamamos comúnmente, por andar contestando una cosa que sí yo tenía una aspiración tal, y que yo era el gallo azul, no sé qué. Bueno, me denunciaron ante el IFE por actos anticipados de precampaña. Entonces, dejar el cargo, ¿como para qué? Para realizar actos anticipados de precampaña, pues eso está prohibido por la ley. Una ley, insisto, absurda, que aprobamos y que en su momento se aplaudió, cuando lo único que hace es amarrarte las manos y coartar libertades por todos lados. Ya no puedes hacer campañas, se redujo también el tiempo de las campañas, ¿verdad? Ya no puedes decirle al otro que es un peligro para México, ya no puedes decirle al otro que está muy feo, o sea, ya no se puede hacer aquí una campaña sabrosa de contraste, de contienda, ¿verdad? Ya no puede el sector privado contratar un tiempo en radio y televisión, no puede el presidente de la República salir en spots anunciando su obra pública o sus programas como era antes. Entonces, sí también presionar de más a los servidores públicos a que dejen su cargo. Dice Santiago que él dejó su cargo, ¿no? Él dejó la senaduría. Dice que no quería la doble cachucha. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? No voy a hacer campaña, voy a recorrer el país en pro de la unidad del partido. Pues, de veras, o sea, nada más es eso. Pues claro que no. Y fue por andarnos amarrando nosotros mismos las manos. Entonces, en realidad, las contiendas, no solamente en el PAN, en los demás partidos, la interna comienza el 18 de diciembre y termina el 18 de febrero. Además, lo más anticlimático del mundo, imagínense andar haciendo campañas, iniciando las campañas en época navideña. En lugar de tocar a Santa Claus la puerta, toca un precandidato, ¿no? O sea, la verdad es que no me parece que sea lo más adecuado. Pero ahora sí está la ley y hay que cumplirla y pues ni modo. Y en el camino, pues hacer como que se pide la simpatía, pero no se pide el voto y andarse moviendo. En fin, a ver cómo le hacen. Yo ya no estoy en eso.